Llegaron las reformas, como estaba planeado, fueron 20, y ahora viene este proceso en donde vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del proyecto de la 4T, vamos a hablar de lo que busca el presidente, que todo sea transeccional, y de eso se trata en buena medida la presentación de las reformas. El propio presidente sí lo ha reconocido. Lo reconoció en su mañanera y dijo, sí, lo hice por un proceso electoral. Y yo quiero que esto sea y que no haya manera de que las echen para atrás. Ayer mismo dijo, si ganara la oposición, lo que tenemos que hacer es que, él dijo, les cueste un enorme trabajo revertir todo este proceso. Y en sentido estricto, si hay cambios constitucionales, todos sabemos que costaría mucho trabajo. Aquí el gran asunto está en lo que se juega el país, ahora sí que le diría yo destino país para los próximos años. Primero, algunas de las reformas uno le queda muy claro que no van a pasar en este momento porque no hay una mayoría. Hay otras que en medio de la polarización entiendo que es difícil, tenemos que asumir con claridad que hay algunas de ellas que tenemos que discutirlas, tenemos que verlas, tenemos que buscar la manera de si algunas de ellas valen la pena como destino país, porque eso nos colocaría bajo una circunstancia pues favorable para muchas de las áreas que tenemos enfrente y que tenemos que trabajar. A ver, el maltrato animal, toda una serie de cosas, pues tendría uno que decir, bueno, sale palomita, vámonos. Hay otras que no tanto, hay otras que no mucho, diría yo. Mire, aquí la clave del asunto siempre está en cómo se hacen las cosas en términos de la propuesta, pero ¿cómo se hacen? ¿Qué quiero decir? ¿Cómo hacerle para que haya suficiente dinero para poder cumplirlas, para poder desarrollarlas? Y muchas otras tienen que ver, de nuevo, con una visión muy unilateral del presidente en lo que corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional y los procesos electorales. Quiere reducir los diputados, los senadores. Y en algún sentido también, pues bueno, quiere él concentrar, no él o quien venga, todo. Es un proyecto, más que de Claudia Sheinbaum, es un proyecto de él. Es un proyecto hecho a imagen y semejanza de él, como fue hecho Morena, como fue su salida al PRD para irse a Morena, como fue su gobierno de la Ciudad de México. Y yo creo que esto es algo que tendríamos que de todas ver como uno de los ejes. ¿Qué tanto puede haber, qué es lo que todos nos ponemos a pensar, qué tanto puede haber cierta objetividad, cierto análisis, cierta pausa para revisar todas las leyes? Es que es difícil, las reformas, es que es difícil que se haga porque el clima no lo permite, porque el presidente dice que van a dialogar, pero no se dialoga. El presidente dice, bueno, la Cámara de Diputados, hagamos un parlamento abierto, se hace un parlamento abierto y no se le cambia nada ni una coma. Entonces, esos procesos son los que al final lo que acaban derivando es que se impulsa una decisión unilateral. Y si la decisión unilateral no llega, no alcanza con una mayoría calificada, pues entonces se rompe. Y ahí viene otra vez, ahí está otra vez el plan A. El plan A está otra vez entre nosotros. La nueva petición de que la Guardia Nacional se vaya a la Secretaría de Defensa Nacional está entre nosotros. El presidente lo que quiere es su proyecto transeccional y yo creo que no lo esconde. Y yo creo que tendremos que asumirlo para debatirlo, pero también pensar qué es lo que tenemos que hacer, porque la popularidad del presidente se maneja de la manera más, verdaderamente, créame, más confusa respecto a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque mientras unos colocan que tiene 55% de popularidad, hoy simplemente el Heraldo coloca que tiene 73% de popularidad. ¿Sabe lo que esto significa? Y también veamos la diferencia que hay hoy entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. En las encuestas de este día que estamos haciendo este podcast, alcanza casi 35-40 puntos. O sea, el país se está pintando de un solo lado y yo creo que eso hay que asumirlo, pero para asumirlo también tenemos que debatir y discutir, porque no se puede imponer. O sea, hay derechos de minorías, hay todo un conjunto de circunstancias que hay que atender y que hay que revisar como parte de una sociedad plural. Las cosas no están en este sentido sencillas, las cosas van a ser complicadas. El presidente sabe muy bien que está cerrando el sexenio y si nos atenemos a las encuestas y a lo que puede pasar en la elección, con una fortaleza hasta cierto punto inaudita, hasta cierto punto inédita. No habíamos tenido tantos antecedentes de cosas de esta naturaleza en el pasado. Todavía hay cosas por escribir, sí, pero no nos hagamos. Las reformas son un proyecto transeccional y las reformas son, sin duda alguna, un aparato electoral para decirle a la gente esto es lo que nosotros queremos seguir haciendo y esto significa Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, ¿qué significa Claudia Sheinbaum? Pues cada vez hay más evidencias que es la extensión del presidente. No, tarde que temprano tendremos que conocer si tiene un proyecto propio Claudia Sheinbaum, pero es la extensión hoy del presidente si nos atenemos a los escenarios.